Comencemos y de ahí vamos viendo quiénes van entrando ya una vez comenzado. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro coloquio de hoy del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Muchas gracias a todos los que están interesados y nos acompañan hoy. Les comento que, bueno, en primer lugar estamos en seminario web de Zoom, por ende ustedes no tienen acceso ni a cámara ni a micrófono, pero sí pueden interactuar a través del chat o de la sección de preguntas, ¿ya? Este coloquio hoy día tiene una duración de 1 hora y media, 1 hora o 50 minutos serán de exposición y el resto será para las preguntas. Les pido que las preguntas puntuales vayan específicamente en la sección de preguntas, porque si no después en el chat suelen perderse. Y en el chat comentarios más breves. Efectivamente están preguntando si quedará grabado el coloquio. Sí, quedará grabado el coloquio para que puedan acceder después a él a través de la página de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Comentarles que por favor nos digan si hay alguna interferencia de audio o sonido. Nosotros ahí estaremos respondiendo a sus dudas. Y bueno, comentarles que hoy nos acompañan entonces 2 académicos. Está el profesor Jorge Varela, quien realizó la invitación y va a presentar a nuestro presentador de hoy, Xavier Oriol. ¿Ya? Bienvenidos, muchas gracias por participar y los dejo con ellos para que les den la bienvenida. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas tardes a todos, todos los que estén conectados, compartiendo, escuchando este seminario web. Yo muy brevemente les cuento que esto está dentro de la línea temática del doctorado de los temas de bienestar, donde yo y otros investigadores también asociados al doctorado que trabajamos en esa línea, junto con estudiantes que van a ser futuros doctores o doctoras. Y en esa línea, en ese marco, tenemos el placer de contar con la participación del doctor Javier Xavi, no sé si es Xavier o Xavier Oriol. Como si fuera una CH. Una CH, el Xavi, que además le da un toque internacional y multicultural a este espacio de aprendizaje para todos. El doctor Oriol es profesor asociado de la Facultad de Educación de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Y obviamente destacada porque su línea de investigación, que tiene que ver con el estudio de las emociones, regulación emocional, bienestar subjetivo, acoso escolar cibernético, niños, niñas y adolescentes, va de la mano con lo que trabajamos en esta línea del doctorado. Y lo muy interesante del doctor Oriol es que le da también un complemento a no mirar, ¿cierto?, desde el síntoma, desde la patología, sino desde una psicología más positiva, ¿cierto?, en encontrar ciertos factores protectores o esas otras variables que a veces cuando trabajamos desde el síntoma nos olvidamos que hay un montón de otros componentes relevantes del desarrollo humano y sobre todo en sujetos en formación. Así que, sin quitarle más la palabra, el invitado importante es Xavi. Los dejo con usted, doctor Oriol, y agradezco enormemente su voluntad de acompañarnos hoy día en la tarde. Muchas gracias a ti, Jorge. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pero primero voy a explicar un poco que en el fondo muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y sobre qué investigas, no? Y yo digo, bueno, soy investigador en emociones. ¿Y por qué digo eso? Porque fijaros que cuando hablamos de emociones, el estudio de las emociones implica muchísimas disciplinas diferentes. Es decir, no solo estamos hablando de la psicología, sino estamos hablando de la sociología, estamos hablando de la antropología, estamos hablando, lógicamente, de todo lo relacionado con la neurociencia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la etología. Y me paro a hablar de la etología porque efectivamente hay muy importantes primatólogos como Franz de Waal que se está interesando mucho por las emociones, específicamente en los simios, y yo creo que son estudios realmente muy relevantes cuando nosotros estamos hablando de emociones, ¿no? Y hoy me voy a referir un poco a eso, ¿no? Pero voy a compartir primero la pantalla. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bien, he puesto un pequeño índice para explicaros un poco de lo que voy a hablar hoy, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar un poco de los afectos dentro del constructo de bienestar subjetivo, ¿no? Y voy a explicar el porqué de esto. Fijaros que, bueno, ya lo voy a explicar ahora, pero cuando hablamos de bienestar subjetivo estamos hablando siempre de una parte cognitiva y de una parte afectiva, ¿no? Digamos que el constructo de bienestar subjetivo siempre incorpora estos dos conceptos, ¿no? El concepto más cognitivo del bienestar y el concepto más afectivo. Pero, sin embargo, eso también nos da pie a generar un poco de problema a nivel internacional respecto a cómo medimos los afectos y qué son los afectos específicamente, ¿no? Y por eso, en el segundo punto,
voy a hablar de qué son las emociones, porque claro, cuando estamos hablando de afectos, estamos hablando de emociones, cuál es la diferencia entre los afectos, las emociones, etcétera, ¿no? Entonces voy a centrar un poco en eso. El tercer punto tiene que ver con las emociones morales, ¿no? Una vez haya explicado un poco cuál es la discusión que tenemos a nivel internacional respecto a qué son las emociones, voy a empezar a hablar de lo que son las emociones morales en el ser humano. Yo creo que es importante entender que esta teoría de las emociones morales nace en el año 2003, sobre todo a partir de la teoría de Jonathan Haidt. Es cierto que antes también se habló de las emociones morales, lógicamente Heisenberg lleva muchos años trabajando con el tema de las emociones morales, pero sí que es cierto que Jonathan Haidt, de alguna forma, yo creo que elabora una teoría que es bien interesante y que todavía hoy en día, lógicamente, hoy aludimos a ella, y voy a hablar un poco sobre esta teoría y sobre qué estamos trabajando a partir de esta teoría. En el punto número 4 voy a hablar de lo que son las emociones de trascendencia. Y la pregunta del $1.000.000 sería, bueno, cuando hablamos de emociones de trascendencia, ¿estamos hablando de emociones morales? Sí. Efectivamente, las emociones de trascendencia entran dentro de la familia de las emociones morales, pero sí que es cierto que últimamente las estamos catalogando como emociones de trascendencia porque tienen otras implicaciones que un poco más tarde explicaré. Y finalmente, algunas conclusiones respecto a todo esto, ¿no? Respecto a los estudios que estamos haciendo, los estudios que se hacen a nivel internacional y cuáles son un poco las líneas de futuro a partir de esto, ¿no? Por lo tanto, voy a empezar hablando, como decía, un poco de lo que es el constructo del bienestar subjetivo. Antes os comentaba que el bienestar subjetivo se compone, valga la redundancia, de un componente afectivo y de un componente cognitivo. Fijaros que esta teoría, que en el fondo proviene de Diener. Diener es de alguna forma el autor al que todos hacemos referencia cuando hablamos de bienestar subjetivo, y estamos hablando de final del siglo pasado. Diener diferencia, como digo, estos dos componentes, pero fijaros que es un momento, finales de los años 90, en el que todavía hay una fuerte confusión a nivel internacional respecto a lo que son las emociones, ¿no? Fijaros que hay algunos investigadores muy importantes como Panksepp, en el ámbito de las emociones, pero más desde un punto de vista de las emociones en los animales específicamente, que ya hace hacía muchísimos años que ya estaban investigando las emociones, como digo, en los animales. Pero fijaros que la psicología durante muchos años negó bastante el estudio focalizado en las emociones como tal. Fijaros que pasamos del conductismo al cognitivismo, y el tema de las emociones quedó un poco desdibujado, ¿no?, en el panorama internacional. Y es a partir de la teoría de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer, es que estamos hablando de los años 90, que coincide también con esta definición de bienestar subjetivo de Diener, cuando empezamos a hablar y a centrarnos más y a focalizar nuestros estudios científicos en las emociones. Por lo tanto, hay que entender que esta definición, como digo, de bienestar subjetivo, en el tiempo está situada a finales de los años 90. Por lo tanto, hay que entenderlo desde este punto de vista, ¿no? Bien, en ese momento, Diener decía, bien, ¿por qué hablamos de dos componentes, ¿no?, cuando estamos hablando de bienestar subjetivo? Bien, porque hay dos formas de medir el bienestar subjetivo, hay dos componentes que son importantes cuando nosotros medimos este constructo. El primer componente, que es el componente cognitivo, hace referencia a qué tan satisfechos estamos nosotros con nuestra vida en general, ¿no? Fijaros que muchos investigadores usan lo que se llama la OLS, que en el fondo es un indicador único en el que hacemos esta específica pregunta, es decir, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida globalmente? ¿Sí? Fijaros que cuando yo hago esta pregunta, automáticamente uno empieza a generar procesos cognitivos porque empieza a hacer una valoración cognitiva respecto a su vida globalmente. Precisamente por eso sale la palabra global cuando nosotros preguntamos eso. Y eso es diferente respecto al componente afectivo, que estaría más relacionado a qué afectos positivos y negativos yo experimento, pero además en un tiempo determinado. Es decir, fijaros que podemos encontrar diferentes escalas como el PANAS, por ejemplo, donde se preguntan los afectos por la última semana o las últimas 2 semanas. Hay investigadores que preguntan por la última, hay investigadores que preguntan por las 2 últimas, pero siempre estamos preguntando por afectos en un tiempo específico, en un tiempo determinado, ¿sí? Por la presencia de afectos positivos y la ausencia de afectos negativos. Es decir, preguntamos si se experimentan afectos positivos y negativos, pero específicamente se consideraría que nosotros experimentamos un bienestar alto cuando hay presencia de afecto positivo y cuando hay ausencia de afecto negativo, de acuerdo a, como digo, la teoría original de Diener, que todavía hoy en día usamos. Hay que decir que en el bienestar subjetivo focalizado específicamente en niños y adolescentes, se han ido incorporando otras escalas, y es importante decir que a nivel internacional la recomendación que siempre se hace es que, además de la OLS, que este indicador único, esta pregunta única que nosotros hacemos, se pregunten o se
utilicen de alguna forma otras escalas que también hacen alusión al componente cognitivo, pero que lo preguntan de otra forma. Por ejemplo, hay algunos cuestionarios que preguntan a los niños respecto a la satisfacción en los diferentes ámbitos del desarrollo. Esto es realmente importante porque al final si pensamos en el desarrollo en la infancia, durante la infancia y la adolescencia, hay dos microsistemas que son fundamentales, ¿no? En el desarrollo evolutivo de la infancia y la adolescencia. Estaríamos hablando lógicamente de la familia y estaríamos hablando también de la escuela. Por lo tanto, es importante saber si los niños están satisfechos en su hogar y si están satisfechos en su escuela para poder determinar también este componente cognitivo del bienestar subjetivo. Por lo tanto, esto sería, como digo, el constructo del bienestar subjetivo tal y como lo entendíamos a finales de los años 90 y como lo entendemos hoy. Pero ahora voy a entrar un poco a la complejización de esto, ¿no? Fijaros que, claro, he hablado de afectos, he hablado de la presencia de afecto positivo y he hablado de la ausencia de afecto negativo. Y ahora la pregunta del $1.000.000, como os decía antes, sería, ¿y entonces qué son las emociones, no? ¿Y qué diferencia hay con los afectos? Bien, fijaros que, de acuerdo a la teoría de Paul Ekman, fijaros que es del año 72, es una teoría relativamente antigua, pero que hasta hace muy poco y todavía hoy es una teoría muy importante, nosotros entendíamos que existían emociones básicas, ¿no? ¿Qué significa que existían emociones básicas? Que en fondo existían un conjunto de emociones innatas que además las observábamos a nivel universal. Es decir, que independientemente de la cultura, podíamos observar estas emociones y estas emociones estaban vinculadas a expresiones faciales determinadas. Es decir, si yo experimento alegría, esto implicará una expresión fisiológica determinada a partir de la emoción que yo experimento, en este caso la alegría. Lo mismo con la tristeza, con la ira, con el miedo. Aquí tenéis un poco la clasificación de lo que serían las emociones básicas de acuerdo a esta teoría de Paul Ekman. Sin embargo, cuidado porque en los últimos 5 años, yo diría sobre todo en los últimos 5 años, empezaron a aparecer diferentes argumentos a nivel neurocientífico sobre todo que pusieron en duda esta teoría clásica de las emociones de Paul Ekman, que ya digo que es del año 72, ¿no? Y yo focalizaría sobre todo estas críticas a nivel internacional en una investigadora muy relevante a nivel internacional, una de las investigadoras más importantes en la actualidad en el campo de las emociones, que es Lisa Feldman Barrett. Lisa Feldman Barrett empezó a poner en cuestionamiento, como digo, esta teoría clásica de las emociones porque ella decía, cuidado, cuando nosotros hacemos o desarrollamos metaanálisis y vemos los estudios que se han desarrollado en diferentes países del mundo, lo que vemos es que no es cierto que estas emociones básicas que tenéis en pantalla se relacionen siempre con expresiones faciales universales. Es decir, hay culturas donde podemos observar que las expresiones faciales son similares ante estas emociones, pero hay otras culturas donde no. Y sobre todo, esto se diferencia muchísimo cuando hablamos de Occidente y hablamos de Oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo la concepción que nosotros tenemos de la emoción, de la categoría que nosotros establecemos para hablar de emociones, es diferente, como digo, dependiendo del país, ¿no? Ahí es donde Lisa Feldman Barrett empieza a decir, cuidado, porque además el lenguaje es muy importante. Hay que pensar que nosotros a través del lenguaje creamos realidad, ¿no? Eso, lógicamente, no solo lo dice Lisa Feldman Barrett, sino que muchos otros investigadores también insisten en esta idea, ¿no? El lenguaje efectivamente crea realidad, genera realidad, y por lo tanto hay que pensar que en los diferentes países nosotros tenemos idiomas diferentes. E incluso teniendo el mismo idioma, pensar que, por ejemplo, en España, cuando tú hablas de pena, nosotros entendemos la pena como tristeza. Sin embargo, cuando hablas con un venezolano, con un colombiano sobre la pena, ellos asocian la pena a la vergüenza. Por lo tanto, fijaros que incluso teniendo el mismo idioma, hay conceptos que son diferentes. Por lo tanto, fijaros que la concepción que nosotros tenemos de la emoción, de acuerdo a los idiomas, varía muchísimo. Imaginaros, además, las diferencias que tenemos a nivel cultural. Es decir, la expresión que nosotros hacemos de nuestras propias emociones, la categorización que hacemos de la emoción, el nivel de intensidad, etcétera, etcétera, varía mucho dependiendo de la cultura. Por lo tanto, como digo, Lisa Feldman Barrett empezó a decir, cuidado, porque no es cierto que existan emociones universales y que estas emociones estén vinculadas a patrones fisiológicos universales. Por lo tanto, aquí vino un poco lo complejo del tema, ¿no? Fijaros que Russell en el año 80, Russell ha trabajado mucho, de hecho, con Lisa Feldman Barrett, sobre todo últimamente. Russell hablaba ya en el año 80
de lo que era el modelo circuncomplejo de las emociones, ¿no? Donde en el fondo él decía, existe un estado neurofisiológico que es básico para todos los animales, también para el ser humano, pero sobre todo cuando estamos hablando de los mamíferos, yo creo que es importante diferenciar los mamíferos con el resto de la especie animal. Los mamíferos, lógicamente, tienen muchas cosas en común con el ser humano, el resto de animales también, pero específicamente los mamíferos más. Y él hablaba de que existía un estado neurofisiológico que nos permitía observar o de alguna forma nos permitía percibir el placer y el displacer y además el nivel de intensidad. Es decir, si estábamos hablando de un nivel de intensidad alto o un nivel de intensidad bajo. Fijaros que es curioso porque cuando vemos los estudios con niños pequeños, los niños pequeños cuando hablan de emociones hablan muchas veces de alegría y tristeza. La alegría lo asocian, lógicamente, al placer, la tristeza lo asocian al displacer. Pero cuando les pedimos que hablen de otras emociones, para ellos es mucho más complejo, sobre todo si hablamos de emociones morales, que ahora hablaré en un momento de esto, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en el fondo, para los niños, los niños sobre todo, identifican esta polarización a nivel emocional, que sería, como digo, la alegría y la tristeza, es decir, el placer y el displacer, pero a la hora de poder categorizar otro tipo de emociones, para ellos es mucho más complejo. Lo cual dio argumentos también a Lisa Feldman Barrett y a otros investigadores a decir, cuidado, porque efectivamente tenemos que ser muy cautos al hablar de las emociones universales. Joseph Ledoux es otro de los neurocientíficos más importantes a nivel internacional. Joseph Ledoux publicó un libro el año pasado muy interesante. Su visión respecto a las emociones va muy en la línea de Lisa Feldman Barrett. Y lo más curioso es que Joseph Ledoux dice, parte de la culpa de que hablemos de las emociones universales de la forma que lo hacemos seguramente es mía, porque él dice, claro, yo empecé a hablar del miedo y dije que el miedo se producía en la amígdala, y entonces todo el mundo asoció que efectivamente, digamos que se produce el miedo en la amígdala y luego hay otras repercusiones a nivel cognitivo, pero lo primero es el miedo en la amígdala. Y él decía, esto no es exactamente así. Es decir, nosotros sabemos que nuestro sistema de lucha-huida se activa en la amígdala, pero sin embargo, nuestra corteza prefrontal automáticamente también hace una valoración de lo que a mí me sucede fisiológicamente y entonces yo categorizo la emoción gracias a la corteza prefrontal. Es decir, dicho de otra forma, gracias al lenguaje, nosotros categorizamos en nuestra corteza prefrontal la emoción fruto de este primer estado neurofisiológico que sería el que tenéis en pantalla. Por lo tanto, en lo que casi todo el mundo ahora mismo está de acuerdo es que efectivamente hay un estado neurofisiológico, es decir, nuestro sistema nervioso en cada momento del día nos va indicando a nosotros fisiológicamente qué es lo que nos sucede interna y externamente. Pero a partir de aquí, nosotros, mediante nuestra corteza prefrontal, vamos categorizando esos estados en lo que podríamos llamar como emociones. Por lo tanto, aquí viene la discusión compleja a nivel internacional, ¿no? Porque fijaros que primatólogos como Franz de Waal, que os comentaba antes, están defendiendo que los simios también experimentan emociones, ¿no? Entonces, claro, ¿hay una respuesta única a esto? No, yo creo, mi opinión, mi perspectiva personal, es que, lógicamente, los animales experimentan algo parecido a lo que podría ser emociones, pero no de la misma forma que el ser humano, porque claramente a través de nuestra corteza prefrontal nosotros, como digo, categorizamos, además a través del lenguaje, vamos construyendo lo que nos pasa a nosotros fisiológicamente, lo categorizamos y por lo tanto ahí construimos lo que nosotros llamamos una emoción como tal. Por lo tanto, insisto, esta es una discusión abierta, no es una discusión cerrada, podréis encontrar muchísimas opiniones al respecto a nivel internacional, pero bueno, para que veáis un poco lo complejo que es cuando estamos hablando del campo de las emociones, incluso ahora, hoy en día, a nivel internacional, ¿no? Fijaros que de acuerdo a esta teoría constructivista de las emociones, que es la que lidera de alguna forma Lisa Feldman Barrett, yo creo que es importante entender que nosotros vamos teniendo experiencias, nosotros acumulamos experiencias, las almacenamos en nuestra memoria a largo plazo y por lo tanto cuando algo tiene que suceder inmediatamente, es decir, cuando yo percibo que algo va a suceder, lo que yo hago es anticipar, hacer una anticipación a futuro. Es decir, hago una pequeña predicción a futuro y a partir de esta predicción a futuro construyo la emoción. Es decir, que nuestras emociones en el fondo son producto de nuestras experiencias pasadas y de la anticipación que yo hago inmediata a lo que va a suceder.
Y a partir de aquí, como digo, yo categorizo esa emoción y puedo incluso ser consciente de lo que a mí me sucede, ¿no? Pero en el fondo, fijaros que todo esto responde a una idea de que nosotros vamos construyendo constantemente nuestras emociones y las vamos categorizando. Y por lo tanto, la memoria a largo plazo es muy importante para entender el cómo nosotros vamos, como digo, fabricando y construyendo nuestras propias emociones. Bueno, ¿y qué pasa con la parte social de las emociones, ¿no? Fijaros que he dicho que nuestro sistema nervioso en el fondo responde a lo que pasa externamente y responde a lo que pasa internamente. Es muy importante entender que al final, cuando nosotros hablamos de emociones, necesitamos entender el por qué socialmente, o cuál es la función social que tienen estas emociones, ¿no? Fijaros que cuando hablamos de los sentimientos, y esa es otra diferencia con las emociones, ¿cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia cuando hablamos de emociones y sentimientos? Que fijaros que cuando estamos hablando de sentimientos, lo que estamos haciendo es hablar de forma consciente sobre nuestras propias emociones. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder procesar, incluso a nivel metacognitivo, lo que a nosotros nos pasa fisiológicamente e incluso somos capaces también de analizar nuestro propio pensamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como digo, tenemos una capacidad a nivel metacognitivo de poder ser conscientes de lo que a nosotros nos sucede y reflexionar sobre ello, ¿no? Y eso sí es muy único, como digo, en el ser humano. Uno podría discutir respecto a que los simios efectivamente tienen expresiones faciales que uno los podría asociar fácilmente a emociones. Efectivamente, ya digo que Frans de Waal es un absoluto defensor de esto, pero sin embargo, claramente, donde sí eso se diferencia es en la parte consciente, es decir, en la reflexión que yo hago sobre lo que experimento fisiológicamente, es decir, en cómo yo conscientemente puedo ir reflexionando sobre, como digo, lo que me pasa fisiológicamente. Fijaros que quiero hacer un inciso porque Antonio Damasio, que también sabéis que es un neurocientífico, supongo que habréis oído hablar de él, es un neurocientífico muy importante en el campo de las emociones, él habla del marcador somático. Y el marcador somático hace referencia también a cómo nuestro sistema nervioso también, a partir de la experiencia, a partir de nuestra memoria a largo plazo, etcétera, etcétera, se va adaptando también a las circunstancias del entorno, ¿no? Por lo tanto, también haría un poco alusión, no de la misma forma exactamente, pero haría un poco alusión a esta teoría constructivista de las emociones, ¿no? Por lo tanto, Damasio también, no exactamente la misma línea que Lisa Sherman Barrett, pero también defiende un poco la idea esta de que en el fondo debemos entender las emociones siempre de acuerdo a nuestro contexto y a cómo nuestro sistema nervioso se va adaptando a nuestro contexto social y ecológico. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, qué sucede con nuestro sistema nervioso, es decir, cómo nuestro sistema nervioso se adapta al contexto, tenemos que entender que nuestras emociones tienen una función social clarísima. Es decir, nuestro sistema nervioso responde de alguna forma a lo que pasa en nuestro entorno y por lo tanto a nuestras relaciones interpersonales. Además es muy importante entender, y todos habréis oído hablar de lo que es la teoría del apego, es muy importante entender que el sistema nervioso del ser humano se regula mediante nuestras relaciones primarias, mediante nuestras relaciones de apego. Por lo tanto, a partir del apego y a raíz de la teoría del apego y de estos vínculos primarios, el bebé empieza a lograr una regulación del sistema nervioso. Fijaros que mediante el contacto físico lo que hacen los progenitores es ayudar al bebé a poder calmar, como digo, el sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, es fundamental entender que el desarrollo de nuestras emociones, nuestro desarrollo socioemocional va absolutamente vinculado a nuestros vínculos afectivos, ¿no? Sobre todo a estas primeras relaciones primarias con nuestros progenitores. Y fijaros que a nivel evolutivo, y por eso os he puesto esta diapositiva, y ahí voy a hacer alusión a los estudios de Tomasello, por ejemplo, en el Instituto Max Planck en Alemania, donde ellos empezaron a observar que el hecho de que nosotros tengamos nuestra corteza prefrontal, que es el triple de grande aproximadamente que la de los simios, es decir, nuestra parte más nueva del cerebro, esto es gracias a que nosotros empezamos a colaborar grupalmente y empezamos a generar lo que Tomasello dice específicamente, la intencionalidad colectiva. Es decir, cómo nosotros somos capaces de generar intenciones a futuro y de forma colectiva. Fijaros que una de las cosas que más nos diferencia con el resto de animales claramente es las predicciones que nosotros hacemos a futuro. Es decir, los animales anticipan inmediatamente lo que va a suceder, pero no tienen esta capacidad de poder hacer planes a futuro como nosotros. Es decir, no piensan en qué van a hacer dentro de 2 o 3 años. Hay un libro muy interesante de Robert Sapolsky. Sapolsky es
la máxima autoridad en el campo del estrés a nivel mundial, y Sapolsky habla de por qué las cebras no producen úlceras, ¿no? Y en el fondo, cuando uno piensa sobre esta pregunta, que yo siempre se la hago a los estudiantes del magíster, ¿por qué las cebras no producen úlceras? Porque lógicamente las cebras no están constantemente pensando en que existe un peligro. Lógicamente las cebras activan su sistema nervioso, pero en pocos minutos su sistema nervioso vuelve a estar en equilibrio, en homeostasis. Por lo tanto, como digo, nosotros que tenemos esta capacidad de anticipar tan a largo plazo al futuro, de alguna forma vamos generando nosotros mismos nuestras propias úlceras, ¿no? Este es un tema muy importante desde un punto de vista de la salud mental. Bien, y fijaros que la gran diferencia, yo creo que eso es lo relevante para entender qué son las emociones morales, ¿no? O sea, hemos hablado un poco de qué son las emociones, pero entonces, ¿qué son las emociones morales? Y fijaros que el propio Tomasello dice, cuidado porque la gran diferencia que estamos observando entre los niños pequeños y los simios es que los niños empiezan a experimentar vergüenza porque de alguna forma son capaces de interpretar la evaluación que los demás hacen sobre ellos mismos. Fijaos que de allí aparece la idea esta del self, ¿no? Siempre hablamos en psicología del self. ¿Por qué aparece la idea esta del self? Porque en el fondo cuando yo me reconozco a mí mismo, puedo reconocer a los demás y en ese momento es cuando ahí empieza la construcción de nuestra identidad también, ¿no? Fijaros que eso pasa en las primeras edades y como digo, esto es diferente a lo que pasa con los demás animales, porque sí se ha observado que los animales se reconocen en el espejo. Por ejemplo, los simios se reconocen en el espejo, los elefantes se reconocen en el espejo, pero lo que no pueden hacer los simios es hacer atribuciones respecto a lo que los demás simios pensarán acerca de ellos. Y fijaros que de ahí nosotros vamos construyendo el autoestima, vamos construyendo el autoconcepto, etcétera, etcétera. Eso es bien importante para ir desarrollando, como digo, nuestra identidad. Y fijaros que eso es fundamental para el ser humano, ¿no? Entonces de ahí aparece una frase bien interesante de Joseph Ledoux, que es el neurocientífico del que os hablaba antes, que él hablaba respecto al miedo, a lo que es el miedo, y fijaros que él dice, no self, no emotions, que es una forma de decir, si nosotros no pudiésemos construir este autoconcepto, este autoestima, etcétera, etcétera, las emociones no existirían como tal, ¿no? Porque en el fondo es a partir de la construcción de este self que yo puedo hacer esta atribución respecto a lo que los demás piensan sobre mí y puedo ir, como decía antes, construyendo esta identidad y nuestras emociones van absolutamente vinculadas, como digo, a este desarrollo de la identidad. Fijaros que, por ejemplo, hoy en día hablamos también de lo que son las emociones colectivas. De hecho, yo estoy investigando también sobre lo que son las emociones colectivas y las emociones colectivas se producen porque existe una identidad colectiva. Es decir, nosotros generamos identidad, una identidad grupal, una identidad de grupo, una identidad colectiva, y a partir de esta identidad colectiva nosotros fabricamos colectivamente esta idea de emoción colectiva. Esto lo observamos, por ejemplo, lo hemos observado en eventos colectivos como, yo que sé, un mundial de fútbol o, por ejemplo, la Copa América. Es decir, cuando gana nuestro equipo, en ese momento experimentamos orgullo y ese orgullo se puede producir de forma colectiva. ¿Cuándo se produciría de forma colectiva? Cuando el orgullo está vinculado a la identidad de grupo. ¿Se entiende? Digo esto porque es muy importante, como digo, la identidad para entender lo que son nuestras emociones, ¿no? Y a partir de ahí nace un poco esta teoría de Jonathan Haidt del año 2003 que hace referencia a las emociones morales, ¿no? Fijaros que las emociones morales tienen que ver con la autoevaluación consciente que nosotros hacemos de nuestra vida en grupo. Por lo tanto, si nosotros no construyéramos, no tuviésemos la capacidad de construir este self, nosotros no podríamos experimentar estas emociones morales, ¿no? Esa es un poco la idea de la que parten los psicólogos sociales que empezaron a trabajar con la lógica esta de las emociones morales y también Tomasello, por ejemplo, como os decía, en el Instituto Max Planck de Alemania. Por lo tanto, ¿las emociones morales son únicas en el ser humano? ¿De acuerdo a este punto de vista? Sí. Insisto que los primatólogos no están de todo de acuerdo en esto, ¿eh? Es decir, los primatólogos hablan también de gratitud en los simios. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea porque uno puede observar comportamientos que uno podría determinar que son altruistas desde un punto de vista del ser humano, pero nosotros no podemos atribuir el mismo nivel de conciencia y de reflexión a los simios respecto a lo que experimentamos nosotros. Por lo tanto, las emociones morales, de acuerdo a esta teoría de Jonathan Haidt, las dividen en diferentes familias.
La primera de las familias sería las emociones autoconscientes. Fijaros que emociones autoconscientes serían, por ejemplo, el orgullo, sería la culpa y sería la vergüenza. Son emociones, por lo tanto, que están vinculadas a la autoevaluación, a nuestra propia evaluación respecto a nuestra vida en sociedad. Fijaros que el orgullo, como os decía antes, es una emoción que se produce cuando yo logro algo, ¿no? Es decir, yo me siento orgulloso de algo que yo he hecho, pero sobre todo es un comportamiento social. Es decir, me siento orgulloso porque en el fondo yo hago una atribución de la valoración que pueden hacer otros respecto a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Lo mismo sucede con la culpa y la vergüenza. La diferencia sería que el orgullo está más relacionado con el aumento de la autoestima, lógicamente, y cuando estamos hablando de culpa y vergüenza, eso está más vinculado a una reducción de la autoestima y a una reducción del estatus social dentro del grupo, ¿no? Porque cuando yo experimento culpa o vergüenza es porque yo interpreto que la evaluación que están haciendo los demás de mi comportamiento o de mí mismo no es una buena valoración, ¿no? Por lo tanto, como digo, estas tres emociones son las que Jonathan Haidt cataloga como emociones autoconscientes. Luego vendrían emociones que condenan a los demás. ¿Qué significa eso? Volvemos otra vez a la idea de grupo. Disgusto. Yo experimento disgusto. Fijaros que el disgusto, hay que entender que el disgusto es una emoción desde un punto de vista evolutivo, se considera que muy antigua. Es decir, el disgusto te puede producir rechazo, por ejemplo, ante un alimento que está podrido o lo que sea, porque en el fondo tu sistema inmunológico lo que te está haciendo, lo que te está diciendo a través del sistema nervioso es que te tienes que proteger. Pero fijaros que el disgusto también se ha asociado a estos comportamientos morales, ¿no? Y por eso hablamos del disgusto moral. Y el disgusto moral haría referencia al disgusto que a mí me genera un comportamiento que está asociado a una transgresión moral. Por ejemplo, en los casos de bullying, cuando yo veo que hay un agresor y yo me disgusto por el comportamiento que veo de este agresor, en ese momento eso es disgusto moral, ¿no? Disgusto, como digo, vinculado a la transgresión de la norma moral. Y lo mismo sucede con el desprecio y la ira, ¿no? Y fijaros que la ira, uno podría decir, bueno, pero la ira en el fondo la experimento yo. Sí, la experimento yo, pero siempre en relación con el comportamiento social, es decir, con las relaciones interpersonales que yo tengo. Nosotros hicimos una investigación en el año 2013 donde observamos que cuando nosotros preguntamos a la gente respecto a cuándo experimentan ira, el 90% de las personas dicen que experimentan ira en relación a sus relaciones interpersonales. Solo el 10% consideran que experimentan ira porque en el fondo estoy enfadado conmigo mismo. Pero fijaros que aunque yo diga que estoy enfadado conmigo mismo o que experimento ira conmigo mismo, siempre es de acuerdo al comportamiento social, es decir, siempre es de acuerdo o por el hecho de que yo hago una evaluación también de cómo yo me comporto socialmente con el grupo, ¿no? Luego hay emociones que conectan con el sufrimiento de los demás, ¿no? Estas son emociones bien interesantes. Una de ellas es la compasión. Luego hablaré un poco más de la compasión. Y la otra emoción sería la simpatía. ¿Cuál es la diferencia entre la empatía y la simpatía? Fijaros que la empatía se considera un mecanismo biológico muy primario, ¿no? De hecho, se habla mucho de la empatía, por ejemplo, en los simios. Es decir, ¿los simios experimentan empatía? Seguramente sí. ¿Cuál es la diferencia con la simpatía? Que en el fondo la simpatía implica que tú te preocupas afectivamente por un otro, pero eso no significa que experimentes las mismas emociones, sino que en el fondo te preocupas por las emociones del otro. La diferencia con la empatía, como digo, es que la empatía implicaría que yo experimento las mismas emociones que un otro. La simpatía no tiene por qué, es decir, yo percibo las emociones que experimenta un otro, pero no tengo por qué experimentar las mismas emociones que experimenta el otro. Y la diferencia con la compasión recaería en que la compasión siempre va asociada a una tendencia a la acción para ayudar a la otra persona a que pueda mejorar su bienestar o aliviar el dolor que está sintiendo, ¿no? Es decir, la compasión siempre se asocia a un comportamiento, en este caso prosocial, de poder, de alguna forma, como digo, aliviar la preocupación o el dolor que está experimentando la otra persona. Esa es la gran diferencia entre la compasión y la simpatía. Y fijaros que, como os dice la diapositiva, el sufrimiento de los demás emerge claramente en el primer año de vida, ¿no? Es decir, se observa, sobre todo en los estudios evolutivos de psicología del desarrollo, que durante el segundo año de vida los niños empiezan a generar estos comportamientos prosociales de poder ayudar a la víctima. Y finalmente, las emociones que implican elogio a los demás. Es decir, son emociones que se originan ante lo virtuoso
de lo que los demás hacen, ¿no? Por ejemplo, la gratitud, en el fondo yo estoy percibiendo que alguien está teniendo un acto que a mí me beneficia y que además puede implicar un costo para él, es decir, el acto que él realiza, pero yo me siento agradecido, ¿no? Porque soy capaz de observar que esta persona está haciendo algo por mí, por lo tanto me siento agradecido del comportamiento del otro, ¿no? La elevación, esta emoción es bien interesante, se ha estudiado bastante, sobre todo últimamente, porque se produce ante actos de virtud o belleza moral, ¿no? Por ejemplo, esto tendría que ver, si pensamos en una situación de bullying, la elevación también se produciría cuando yo observo que, por ejemplo, una persona está ayudando a una víctima. En ese momento, ese tipo de comportamiento también me genera a mí esta emoción de elevación, ¿no? Es decir, que yo, de alguna forma, digamos que experimento esta emoción debido a, como digo, el comportamiento de los demás, de que el comportamiento de los demás yo considero que está impregnado por la virtud o por la belleza moral, ¿no? Es decir, que, bueno, no me quiero extender más, yo creo que se ha entendido, ¿no? En el fondo, cuando yo observo que otra persona está defendiendo a otro y, por lo tanto, de alguna forma está favoreciendo el comportamiento social del grupo. Y finalmente, el asombro, el O que se llama en inglés, se caracterizaría por una emoción que está muy vinculada a la trascendencia, y ahora hablaré de las emociones de trascendencia como tal, pero fijaros que se produce cuando yo me asombro de algo muy espectacular, sobre todo en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando yo visito el Machu Picchu, en ese momento sería un justo momento, yo creo que un gran ejemplo en el que yo podría experimentar esta emoción del O. Esto es una emoción bien interesante, se ha estudiado mucho, sobre todo en los últimos 3 años, yo diría, y tiene mucho que ver con la trascendencia y ahora hablaré de ello. Bien, hasta aquí hemos visto lo que serían las familias de las emociones morales, ¿no? Es decir, emociones que siempre están vinculadas, como digo, al comportamiento social. Pero a partir de esta teoría de las emociones morales, desde hace pocos años, sobre todo en el año 2017, empezamos a hablar de lo que eran las emociones de trascendencia, que en el fondo son emociones morales. Fijaros que estamos hablando de 3 emociones de las que he hablado ahora, que son gratitud, O y compasión, pero que además son emociones que se consideran de trascendencia porque se estudian como actitud o rasgo. Es decir, en los cuestionarios, por ejemplo, se pregunta a las personas respecto a si, de alguna forma, por ejemplo, en el caso de la gratitud, si yo me siento agradecido de forma constante ante actos que hacen otras personas, ¿no? En el caso de la compasión lo mismo y en el caso del lo mismo. Es decir, son emociones que, como digo, se preguntan teniendo en cuenta que son casi como actitudes o rasgos que, por lo tanto, son estables en el tiempo. Y eso los diferencia de las otras emociones morales. Porque fijaros que, de acuerdo a la teoría de Jonathan Haidt, sobre todo la emoción moral se elicita de alguna forma ante una situación social, ¿no? Es decir, ante una posible transgresión moral, por ejemplo, en ese momento se elicita una emoción moral. Sin embargo, estas emociones de trascendencia, como digo, son más estables en el tiempo y, además, se considera que son emociones que están muy vinculadas, de hecho se ha estudiado, son emociones que están muy vinculadas al bienestar y, por lo tanto, son las emociones que nos ayudan a entender específicamente estas 3, el por qué nosotros hoy en día vivimos en sociedad. Es decir, vivimos en sociedad porque efectivamente nosotros hemos ido desarrollando este tipo de emociones morales que, como digo, son, se producen temporalmente de forma mucho más estable que las otras emociones y además son emociones que, y ahí viene la importancia de la palabra, trascienden a uno mismo. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, si pensáis en lo que significa la palabra trascendencia, podríamos decir que estas emociones favorecen el que yo me preocupe por el bienestar de la comunidad o por el bienestar global. Por lo tanto, trascienden a mis propios intereses y son emociones que de alguna forma se vinculan normalmente a lo que sería el comportamiento prosocial, por ejemplo, y lo que sería el altruismo. Por ejemplo, aquí os he puesto un pantallazo, bueno, de una investigación que estamos haciendo ahora, donde estamos viendo que la gratitud, tanto la gratitud como la compasión, favorecen la benevolencia. La benevolencia implicaría la percepción que yo tengo respecto a que las acciones que yo realizo favorecen el bienestar comunitario, el bienestar de la comunidad, y
la gratitud y la compasión también favorecen el sentido de vida. Y esto es bien importante desde un punto de vista del bienestar. ¿Por qué? Porque fijaros que en los últimos años hemos empezado a hablar también de la importancia del bienestar psicológico. Y el bienestar psicológico va muy vinculado al sentido de vida, ¿no? Más allá de que yo experimente afecto positivo en un momento determinado, lo importante es qué tanto sentido yo le estoy dando a mi vida, ¿no? Cómo soy capaz de poder establecer objetivos a largo plazo y de cumplir estos objetivos. Y por lo tanto, la gratitud y la compasión hemos visto que efectivamente se vinculan, como digo, directamente al sentido de vida, se vinculan directamente a la benevolencia y estas dos variables, tanto el sentido de vida como la benevolencia, incrementan, hacen que la gratitud y la compasión se relacionen con el bienestar. Por lo tanto, existe lo que nosotros llamamos un efecto mediador, es decir, la gratitud y la compasión favorecen el sentido de vida y la benevolencia, y a su vez, el que nosotros tengamos un sentido de vida y experimentemos benevolencia hace que nosotros incrementemos nuestro bienestar subjetivo. Fijaros que aquí os he puesto también una tabla de una investigación que estamos haciendo ahora mismo. Justo estamos escribiendo el artículo sobre esta investigación, donde veíamos una cosa bien interesante. Fijaros que lo que estamos viendo es que cuando nosotros analizamos todas las emociones al mismo tiempo, es decir, emociones de trascendencia y otras emociones morales que no son consideradas como emociones de trascendencia, vemos que al ver su efecto sobre el comportamiento prosocial, la gratitud y la compasión, que como digo son consideradas emociones de trascendencia, se relacionan directamente con el comportamiento prosocial, en este caso en situaciones de bullying. Y sin embargo, el disgusto moral y la admiración moral, en este caso, no se relacionan. Si sacamos la gratitud y la compasión en el modelo, vemos que sí, efectivamente, el disgusto moral y la admiración moral se relacionan con el comportamiento prosocial. Pero al añadir las emociones de trascendencia, esas dos primeras emociones pierden su efecto y, sin embargo, la gratitud y, sobre todo, la compasión tienen un efecto muy importante. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que claramente estas emociones de trascendencia, que como digo, son temporalmente más estables, favorecen claramente el comportamiento prosocial y sobre todo el comportamiento prosocial estamos viendo a largo plazo además. Y fijaros que en cambio, en el caso del bullying, cuando nosotros estamos observando cómo se relacionan estas emociones con el comportamiento de bullying, con el comportamiento agresor en los casos de bullying, vemos que el disgusto y la elevación se relacionan con el comportamiento de bullying negativamente, lógicamente, es decir, que si yo experimento disgusto y experimento elevación moral porque hay alguien que defienda a la víctima en ese momento, digamos que eso puede prevenir el bullying, pero sin embargo vemos que este efecto desaparece en la gratitud y la compasión. Cuando eliminamos las dos primeras emociones y solo dejamos la gratitud y la compasión, vemos lo mismo que pasa con el comportamiento prosocial, pero a la inversa. Es decir, la gratitud y la compasión se relacionan también con el comportamiento agresor negativamente y significativamente, pero cuando añadimos el disgusto moral y la elevación moral, vemos que son estas dos emociones las que claramente intervienen en el comportamiento agresor. ¿Qué significaría esto en términos prácticos? Que en el fondo lo que vemos es que efectivamente estas emociones morales que van vinculadas a la situación de transgresión moral se relacionan mucho más, es decir, se relacionan mucho más con la situación de transgresión moral y, sin embargo, la gratitud y la compasión se relacionan mucho más con el comportamiento prosocial y, sobre todo, como decía antes, con el comportamiento prosocial a largo plazo. Y finalmente quiero hablaros de una emoción que nosotros todavía no hemos estudiado mucho, pero sí tengo compañeros míos de la Universidad del País Vasco en España que están estudiando esta emoción específicamente, que es la emoción del Kamamuta. Fijaros que esta es una emoción compleja porque hay gente que dice, bueno, no es exactamente una emoción, sino que es un mecanismo que tiene que ver con el apego también, tiene que ver con la relación afectiva, pero sus autores la categorizan como una emoción y además como una emoción universal. ¿Y por qué la categorizan como una emoción universal? Porque fijaros que aquí os he puesto en pantalla que en un estudio realizado en 19 países resulta que cuando se le pregunta a las personas respecto a qué experimentan fisiológicamente ante esta emoción, y todas las personas, o la mayor parte de las personas, coincidieron en decir que experimentaban euforia, calor en el pecho, ojos húmedos, escalofríos, etc. Bien, ¿y qué es el Kamamuta? El Kamamuta sería lo que nosotros llamamos la emoción del sentirse conmovido. Por ejemplo, habréis visto estos videos que hay en YouTube donde uno observa que cuando los niños, por ejemplo, tienen a su padre o a su madre
lejos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los padres o las madres iban a la guerra de Irak o Afganistán, a la vuelta, es decir, cuando tú estás unos meses sin ver a tu progenitor y tu progenitor vuelve, en ese momento, esa emoción que implica el sentirse, como digo, conmovido, que genera que te caigan las lágrimas, que te genera también una sensación de euforia, que te genera una sensación de bienestar, eso es lo que sería específicamente Kama Muta. Es decir, como digo, el Kama Muta está muy relacionado con lo que serían las relaciones afectivas, está muy relacionada con el apego, e insisto que es una emoción bien interesante porque en todos estos países, que de momento son 19, ahora se van a hacer estudios en más países para corroborar esto, pero se observa que en estos países resulta que fisiológicamente la gente sí percibe que están, como digo, experimentando fisiológicamente lo mismo ante la misma situación. Y algunas conclusiones que quiero lanzar a partir de un poco lo que os he explicado, ¿no? Lo primero, bueno, lo que no está en pantalla, y quiero deciros lo primero de todo, es que, claro, pensar cómo he empezado esta presentación hablando del bienestar subjetivo, ¿no? Como digo, el bienestar subjetivo se identifica por su componente afectivo y cognitivo, pero claro, este componente afectivo en sí mismo es muy complejo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que definir mejor lo que significa el componente afectivo del bienestar subjetivo, ¿no? Y tenemos que ver bien cómo este componente afectivo se relaciona con el componente cognitivo. Por lo tanto, yo creo que desde un punto de vista de los investigadores que nos dedicamos al campo de las emociones, tenemos que nutrir más este constructo del bienestar subjetivo, explicando mejor lo que es este componente afectivo y sobre todo en las diferentes edades, ¿no? Porque vemos que, lógicamente, a medida que van pasando los años, vamos adquiriendo mayor vocabulario emocional, por lo tanto tenemos más capacidad de poder diferenciar las diferentes emociones que yo experimento, ¿no? Fijaros que es bien importante, también desde un punto de vista de la salud mental, la capacidad de interocepción, es decir, la capacidad que yo tengo de poder percibir lo que a mí me sucede fisiológicamente y poder ponerle un nombre. Eso, como digo, está estrechamente vinculado al bienestar y por lo tanto tenemos que entender mejor este componente afectivo dentro del constructo del bienestar. Pero dicho esto, hemos visto que efectivamente las emociones de trascendencia se relacionan estrechamente, como decía antes, con los comportamientos prosociales y altruistas, se relacionan también directamente con el bienestar subjetivo, sobre todo a través de estos comportamientos prosociales. Las emociones de trascendencia también favorecen la experiencia de afecto positivo constante, es decir, Barbara Fredrickson, que elaboró una teoría en el año 2003 donde hablaba de la relevancia del experimentar emociones positivas de forma constante, pues bueno, vemos que estas emociones de trascendencia, que acordaros que yo os he dicho que se comportaban como rasgos casi de personalidad, porque nosotros lo evaluamos como actitudes que se producen constantemente, favorecen la acumulación de afecto positivo, por lo tanto de experiencia de emociones positivas, y eso incrementa los recursos personales, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista de la salud mental, es importante entender que si somos capaces de desarrollar compasión, por ejemplo, y gratitud desde las primeras edades, eso va a favorecer el incremento de nuestro afecto positivo diario. Este es un aspecto bien importante desde un punto de vista del bienestar. El tercer punto haría referencia a tenemos que entender mejor lo que pasa entre el in-group y el out-group. ¿Qué significa eso? Que nosotros vemos que, sobre todo, por ejemplo, la compasión favorece mucho el comportamiento prosocial, pero dentro del in-group, es decir, de lo que yo considero mi grupo. Ahora, dentro del out-group, eso no está tan claro. Hay investigaciones que demuestran que sí, hay otras investigaciones que demuestran que no sería, es decir, que no tanto. No hay una claridad, o nos falta claridad, mejor dicho, nos faltan más estudios que nos permitan ver si efectivamente estas emociones de trascendencia favorecen también, por ejemplo, el comportamiento prosocial del out-group, es decir, de aquellas personas que para nosotros son desconocidos y que por lo tanto no los integramos dentro de nuestro grupo social, ¿sí? Y finalmente, yo creo que os he hablado un poco de lo que era el Kama Muta, ya digo que esta es una emoción que se está estudiando sobre todo desde hace poco tiempo, y todavía nos queda entender cuál es la relación entre esta emoción que es el Kama Muta y el bienestar subjetivo y la función social específicamente del Kama Muta, ¿no? A diferencia de lo que puede suceder con la gratitud o con la compasión, sí de momento parece que el Kama Muta favorecería más el comportamiento prosocial del out-group, a diferencia, como digo, de lo que pueden pasar con las demás emociones. Pero yo creo que necesitamos más estudios que nos permitan clarificar esto. Y dicho esto, que serían algunas, como digo, conclusiones de la presentación que he hecho, me gustaría hablar, aunque no os lo he puesto aquí en pantalla, pero me gustaría hablar un poco de las emociones colectivas. Antes os decía que es una línea de investigación bien importante
La sociología de alguna forma está liderando esta línea de investigación, y la psicología social también. Pero fijaros que estamos comprobando que en eventos colectivos, en rituales colectivos, se producen, como digo, más allá de estas emociones de trascendencia, se producen emociones colectivas, que significa que son emociones que percibimos como grupo, que experimentamos de forma común, ¿no? Lo que os decía antes del orgullo colectivo. Por ejemplo, yo percibo que nosotros como grupo estamos experimentando orgullo. Y es curioso porque estas emociones colectivas tienen un efecto tremendamente alto, tanto en el bienestar como además en el comportamiento prosocial y en las funciones sociales en general del grupo. Por lo tanto, yo creo que de aquí en adelante es importante que también estudiemos mejor cómo estas emociones que experimentamos grupalmente, que además se producen de forma bastante constante, porque el ser humano participa muchas veces en rituales colectivos, y cómo estos rituales colectivos, como digo, influyen directamente sobre nuestro propio bienestar. Pensar que ahora, con la incursión de las nuevas tecnologías desde hace unos años, se ve mucho más claramente este efecto. Es decir, se produce un efecto contagio mediante las redes sociales, y este efecto contagio muchas veces también produce emociones colectivas. Y por lo tanto, estas emociones colectivas influyen directamente sobre nuestro bienestar e influyen directamente también sobre nuestras creencias. Por lo tanto, es importante que tengamos muy en cuenta este tipo de estudios que ya se están realizando, que yo creo que son muy interesantes, donde podemos ver que gracias a las nuevas tecnologías, como digo, se está produciendo este efecto contagio, y eso está haciendo que estemos viendo fenómenos globales, a nivel global, de movimientos sociales que cada vez están surgiendo de forma más fuerte, ¿no? Y yo creo que, como digo, es una línea de investigación bien interesante para el bienestar subjetivo a futuro, también de las emociones colectivas. Y bueno, esta sería un poco la presentación de hoy, y a partir de ahí es interesante que veamos la parte de preguntas y podamos hablar, ¿no?, sobre todo esto. Súper, muchas gracias. Sí, ya estuve revisando un poco las preguntas, y en primer lugar hay una inquietud sobre la percepción, especialmente en niños con hipersensibilidad en el estrés, que al final percibirían de forma diferente, y como un poco desarrollar esa idea. A ver, como he dicho antes, la teoría del apego es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno está sometido a mucho estrés, sobre todo desde las primeras edades? Sabéis que se habla mucho de la homeostasis a nivel internacional y de la alostasis, que la alostasis hace referencia a que en el fondo nuestro sistema homeostático se adapta a situaciones de alto estrés, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la alostasis puede ser adaptativo en un momento determinado, pero es peligroso incluso para la salud, porque en el fondo implica que nosotros podemos estar hiperactivando nuestro sistema nervioso de forma constante, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, si los niños muy pequeños hiperactivan su sistema nervioso de forma constante, que eso pasa cuando uno desarrolla estilos de apego inseguro, por ejemplo, pues en ese momento eso lógicamente tiene repercusiones muy importantes, incluso en años posteriores como la adolescencia. Es decir, si nosotros no somos capaces de revertir estas posibles situaciones de alto estrés producido durante las primeras edades, y no podemos revertir eso, vemos que en la adolescencia incluso pueden llegar a aparecer psicopatologías debido a que no hemos sido capaces de poder ayudar a los sistemas nerviosos a regularse y a construir una base de apego segura, ¿no? Yo creo que ahí los estudios de apego son muy importantes para poder ayudarnos a entender eso, pero como he dicho antes, es muy importante entender lo que implica la teoría del apego para comprender lo que pasa en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, desde las primeras edades es, como digo, importante que acostumbremos a los niños a poder regular su sistema nervioso. De ahí viene la relevancia del mindfulness. Fijaros que el mindfulness, ¿por qué nace y por qué es tan importante? Porque fijaros que el mindfulness, en el fondo, cuando nosotros focalizamos la atención en nuestra respiración, lo que estamos haciendo es ayudar al sistema nervioso a mantenerse en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, por eso tiene efectos tan importantes el mindfulness, ¿no?, a nivel científico, porque vemos que en pocas sesiones de mindfulness, y de hecho nosotros hicimos un estudio en España donde aplicamos un programa de mindfulness con niños pequeños en escuela, y veíamos que en pocas sesiones, cuando estos niños aprendían a focalizar la atención en la respiración y por lo tanto aprendían a regular el sistema nervioso, eso favorecía un aumento automáticamente de la atención y por lo tanto también mejoraba las relaciones interpersonales, porque no olvidemos que si yo no puedo regular de forma adecuada mi sistema nervioso, es muy difícil que yo me pueda vincular
de forma adecuada con el resto de personas, ¿no? Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, como docentes, ¿cómo podríamos fomentar emociones prosociales en niños en edad preescolar? Esa es muy buena pregunta porque, de hecho, en Estados Unidos ya existen, supongo que conoceréis a Richard Davidson, bueno, si no lo conocéis, es interesante que le leáis. Richard Davidson es de alguna forma, yo creo que es el neurocientífico responsable de que exista el mindfulness, Richard Davidson precisamente. Richard Davidson empezó a trabajar en programas específicos de desarrollo de la compasión desde las primeras edades. Y de hecho ya hay varias escuelas en Estados Unidos que están aplicando estos programas y también hay programas específicos de desarrollo de la gratitud. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y cómo, o sea, si a los niños les cuesta poder diferenciar las diferentes emociones, porque antes hablaba de que los niños diferencian mucho lo que es alegría y tristeza, pero les cuesta, lógicamente, tener un vocabulario emocional amplio, ¿cómo podemos entonces desarrollar compasión y gratitud con estos niños? Bueno, pues una cosa no quita la otra. Es decir, si nosotros desde las primeras edades les hablamos a los niños respecto a lo que es la compasión y lo que es la gratitud, les enseñamos ejemplos y trabajamos de forma simulada, y eso pasa con los casos de bullying también. La mejor forma de poder afrontar el bullying es cuando trabajamos con situaciones simuladas, donde son situaciones en las que nos vamos a encontrar. ¿Y qué emociones, por ejemplo, puede estar experimentando el otro ante esa situación, ¿no? Cuando yo hago esos ejercicios y de alguna forma induzco a que los niños puedan entender qué es lo que emocionalmente le pasa al otro, yo en ese momento voy cultivando, y de eso habla mucho, como digo, Richard Davidson, de la cultivación de la compasión, voy cultivando y voy ayudando a construir esta compasión, esta gratitud, estas emociones morales, que en el fondo son emociones que nosotros tenemos que, de alguna forma, intencionar su desarrollo, ¿no? Fijaros que durante los primeros años de vida es bien importante el entender que nosotros internalizamos nuestras normas sociales. Es decir, nosotros como sociedad, a través de la cultura, creamos normas sociales. Nosotros en las primeras edades internalizamos esas normas sociales y es la familia la que ayuda en primera instancia a la internalización de estas normas sociales. Por lo tanto, de alguna forma es socialmente, y tenemos que intencionarlo así, donde tenemos que ir construyendo en estos microsistemas, donde antes comentaba la familia y la escuela son los microsistemas más importantes, tenemos que poder ir desarrollando, como digo, estas emociones desde las primeras edades. Y de hecho los resultados son extraordinariamente positivos, es decir, ya hay resultados respecto a la aplicación de estos programas de compasión desde las primeras edades y ya digo, son extraordinarios. Es decir, la empatía hay que ir cultivándola y a partir de la empatía empiezan las diferentes emociones morales, ¿no? Sí, y también acá aparece una pregunta, ¿de qué forma la falta de contacto físico en estos tiempos, tanto para niños como para adultos, incidiría en el grado en que se manifiestan las emociones colectivas? Completamente. Es un tema súper relevante al que no le estamos dando importancia. Es decir, de hecho, hay una teoría que se llama Social Baseline Theory de James Cohen. James Cohen ganó el premio a Mejor Investigador en Estados Unidos. James Cohen además es discípulo de Richard Davidson precisamente, y James Cohen habla de la relevancia que tiene la regulación interpersonal dentro de los grupos. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos a las aves volar conjuntamente. Esto no es casual. Las aves vuelan conjuntamente porque de alguna forma distribuyen la carga energética. Es decir, cuando nosotros estamos en grupo, cuando estamos reunidos en grupo, regulamos emocionalmente de forma más adecuada. ¿Por qué? Porque de alguna forma distribuimos la carga energética. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ante una catástrofe, por ejemplo, no es lo mismo afrontar la catástrofe individualmente que colectivamente. Colectivamente, claramente, los beneficios son mucho mayores. De ahí, por ejemplo, existen los grupos terapéuticos, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿por qué existen este tipo de grupos? Porque yo puedo expresar emocionalmente lo que yo estoy sintiendo y el simple hecho de expresar ya es una forma de regulación emocional, pero además cuando empatizan y conectan con mi emoción, claramente mucho más. Y de ahí es muy importante no solo, como digo, el poder expresar a nivel verbal, sino también el contacto físico. Y efectivamente estoy de acuerdo. Pensar que antes he hablado de que, de acuerdo a la teoría del apego, es muy importante regular el sistema nervioso y sobre todo esto se hace a través del contacto físico. Por lo tanto, cuando existe contacto físico, eso favorece que el sistema nervioso se regule. Cuando hay falta de contacto físico, claramente eso hiperactiva el sistema nervioso. Eso está más que demostrado y por lo tanto
es fundamental que tengamos esto en cuenta. O sea, es importante que hagamos estas reuniones virtuales, para mí es fundamental, pero igual de importante es el que mantengamos el contacto físico. Y este es un aspecto que ya digo, que creo que del que no hemos hablado suficientemente durante esta pandemia. Perfecto. También hay otra pregunta que dice si es que existe alguna relación entre el bienestar emocional del niño y la inteligencia emocional de los padres. Sí, completamente. Es decir, si los padres tienen capacidad de ser conscientes de sus propias emociones, si tienen capacidad de entender en qué momentos tienen que desplegar una estrategia de regulación emocional determinada y favorecen la expresión emocional, claramente el desarrollo emocional va absolutamente vinculado a eso. De hecho, las emociones morales, el desarrollo de las emociones morales va estrechamente vinculado a la parentalidad. Por lo tanto, como os decía antes, en términos de bienestar, estos microsistemas y cómo funcionan estos microsistemas culturalmente, a través de las normas sociales, de la identidad, etcétera, etcétera, son clave para entender el cómo se produce, insisto, este desarrollo emocional, ¿no? Por ejemplo, sucede que a veces uno ve a un adolescente, yo trabajo y colaboro mucho con Sename, por ejemplo, y sucede que a veces uno dice, bueno, ¿qué le sucede a estos adolescentes que les cuesta tanto poder empatizar con otra persona, que están tan acostumbrados a transgredir la norma, etcétera, etcétera? Bueno, normalmente son adolescentes que se han criado en contextos donde existe mucha violencia estructural, donde se reprime muchísimo a nivel emocional y por lo tanto ellos han internalizado todo esto y su desarrollo socioemocional ha estado estrechamente vinculado a ese desarrollo, ¿no? Por lo tanto, claramente está muy vinculado el desarrollo de la inteligencia emocional en los padres con el desarrollo socioemocional de los niños y adolescentes. Y lo mismo con los docentes, cuidado, que este es otro tema. Es decir, cuando se empezó a trabajar en programas de aprendizaje socioemocional en diferentes países alrededor del mundo, se empezaron a desarrollar estos programas sobre todo con los alumnos. Pero llegó un momento en el que mucha gente se planteó, bueno, ya, aplicamos estos programas, pero luego, ¿qué pasa con los docentes? Porque, claro, si no se queda el investigador y el investigador se va, el programa se pierde. Y ahora mismo lo que se está haciendo, sobre todo, es implementar este tipo de programas de aprendizaje socioemocional con los docentes. Porque en el fondo se parte de esa base, se parte de la base de que cuando el docente ha desarrollado habilidades socioemocionales, es mucho más fácil que ayude, por ejemplo, a los niños y adolescentes a poder desarrollar sus propias estrategias de regulación emocional. Muy interesante eso, porque justamente estaban preguntando por niños como estrategias para personas institucionalizadas o con contextos vulnerables. Y además preguntan qué se ha estudiado o si sabes algo de las emociones de trascendencia en cuadros psicopáticos o personas con tendencia antisocial, y si se puede desarrollar algún tipo de emoción en estos tipos de personalidades. Sí, esta es una pregunta muy interesante, porque, a ver, yo creo que hoy en día hay una crisis internacional y yo creo que todo el mundo es consciente de eso respecto al DSM y lo que todo eso implica, ¿no? El DSM, fijaros que está muy basado en la sintomatología, ¿no? La psiquiatría, incluso norteamericana, está poniendo mucho en cuestión esto. Sabéis que, bueno, hay una discusión a nivel internacional respecto a eso. ¿Por qué hay una discusión respecto a eso? Porque en el fondo lo que se está diciendo a nivel internacional es cuidado porque no nos hemos dedicado bien a entender qué pasa con este desarrollo de las emociones desde las primeras edades y por lo tanto todo lo que eso implica, ¿no? A nivel de psicopatología o lo que sea. Yo creo, a ver, a mí me ha tocado trabajar en España, yo trabajé en acogimiento familiar, por ejemplo, con adolescentes que habían desarrollado apegos inseguros y que desde un punto de vista público la gente decía, sí, tienen comportamientos antisociales y no sé qué, ¿no? Claro, ¿eso a qué está vinculado? A que efectivamente son adolescentes que no han podido desarrollar una base de apego segura y al no poder desarrollar una base de apego segura, eso dificulta, como os decía antes, el establecer relaciones interpersonales y por lo tanto dificulta el también poder ir desarrollando estas emociones morales, porque fijaros que al final la emoción moral tiene que ver, como decía antes, con lo social, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de poder entender a un otro. Por lo tanto, cuando yo no he podido desarrollar esa base segura, es muy difícil que yo me pueda vincular socialmente de forma adecuada, ¿no? Por lo tanto, lo que termina sucediendo y lo que uno observa son adolescentes que les resulta muy difícil
poder empatizar, no es que no lo hagan, cuidado, pero más que poder empatizar, yo diría que les resulta difícil poder conectar emocionalmente con un otro. Y les resulta difícil poder conectar emocionalmente con un otro porque, insisto, no hay una base de apego segura desarrollada de forma adecuada. Por lo tanto, lo que hay que hacer en la adolescencia es dedicarnos a eso. Y esas discusiones las tengo mucho con Sename, porque en el fondo, por mucho que uno quiera desarrollar habilidades sociales, si nosotros no fortalecemos este vínculo primario, fijaros que además el vínculo de apego tiene que ver con la incondicionalidad. Es decir, cuando yo percibo que mis padres están allí incondicionalmente. Y cuando yo percibo que están incondicionalmente, yo ya me puedo vincular con los otros. Los adolescentes empiezan a vincularse con los iguales, sobre todo cuando ya perciben que sus padres han desarrollado esta incondicionalidad con ellos. Por lo tanto, si no empezamos desde la base, es muy difícil el poder generar empatía, o poder generar simpatía, o el poder generar determinadas emociones morales, ¿no? Y lo que pasa muchas veces con la psicopatía, que en el fondo yo creo que nos falta información respecto a lo que es la psicopatía como tal, porque hay investigadores que dicen es una desconexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, y esa es un poco la hipótesis que hay a nivel internacional, pero yo creo que nos falta entender más en los diferentes casos donde vemos este comportamiento antisocial en la adolescencia, dónde está la causa, ¿no? Y el que seamos capaces de incidir en eso, ¿no? Más que focalizarnos en el comportamiento, ¿qué es lo que pasa emocionalmente? Y cómo podemos ir trabajando en lo que pasa emocionalmente para favorecer este comportamiento prosocial. Perfecto. También acá Claudia pregunta, ¿cuál es la mejor edad para desarrollar las emociones morales? Pensando en que los niños no pueden identificar tan claramente las diferentes emociones, ¿y hasta qué edad? A ver, he dicho lo de que los niños no podían identificar tan claramente las emociones en términos generales, pero si nosotros les enseñamos desde que son pequeños a identificar diferentes emociones fisiológicamente, sí lo pueden hacer. Es decir, de hecho, yo también en España trabajé en el mundo del deporte y con los deportistas se ve claramente. Los deportistas que trabajan mucho con el cuerpo tienen mucha conciencia fisiológica. Por lo tanto, tienen mucha capacidad de interocepción. Entonces, como identifican mucho lo que les pasa fisiológicamente, rápidamente, si tú les ayudas, pueden poner un nombre a lo que les pasa fisiológicamente, ¿no? Por lo tanto, desde las primeras edades, nosotros podemos intencionar a que los niños puedan etiquetar estas emociones e incluso construirlas. Fijaros que en Dinamarca se habla del hygge. El hygge es un concepto que tiene que ver con el bienestar. Es decir, los daneses entienden que el hygge son momentos de bienestar. Por ejemplo, el hygge se produce cuando yo estoy en casa y estoy con un cojín que es cómodo o estoy alrededor del fuego con mi familia, ¿no? Es decir, son momentos que tienen que ver con los vínculos afectivos. Los daneses entienden perfectamente lo que es el hygge y el hygge no es extrapolable a otras culturas porque ellos utilizan esa palabra para esos momentos. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? Que son momentos que ellos han construido culturalmente. Es decir, que ellos entienden lo que es el hygge porque culturalmente, desde las primeras edades, se le enseña a los niños lo que es el hygge. Y eso perfectamente se puede realizar en cualquier escuela, en cualquier hogar. De hecho, yo he visto escuelas donde, por ejemplo, bueno, incluso los programas Ruler en Estados Unidos, que son los programas de aprendizaje socioemocional, que dirige el laboratorio de emociones de Mark Brackett, de Salovey y Mayer, etcétera, etcétera, en la Universidad de Yale. Ellos hablan del vocabulario emocional, ¿no? ¿Qué significa eso? Que lo primero que hacen en una escuela es desarrollar un vocabulario emocional específico, donde tanto docentes como alumnos hablen un mismo idioma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta esta teoría constructivista de las emociones, de la que, como decía antes, habla Lisa Feldman Barrett, entendemos que nosotros podemos construir conceptos para comprender mejor qué es lo que nos pasa fisiológicamente. Y como os decía antes, es muy importante para la salud mental el tener capacidad de interocepción y saber qué nos pasa a nosotros fisiológicamente. Cuando existe una desconexión, cuando uno dice, algo me pasa, estoy estresado o estoy ansioso, pero no sé muy bien por qué, no sé lo que me pasa, ahí es cuando realmente tenemos un problema, ¿no? Y claramente en la adolescencia hay una dificultad para poder percibir lo que pasa fisiológicamente. Entonces, en esas edades es especialmente importante que intencionemos eso. Perfecto. También hay dudas sobre investigaciones y el trabajo de emociones morales en pacientes con
trastorno del espectro autista o otro tipo de espectro que tenga como más dificultades en torno al desarrollo emocional. Es que, a ver, no es un ámbito de estudio que no es decir, no es el ámbito de estudio al que yo me dedico específicamente, porque yo me dedico más a la psicología social, sobre todo, o a la psicología educativa, si tú quieres. Sé que hay algunos estudios, pero tampoco es un área que esté tan desarrollada en estos ámbitos, se podría decir, más de psicología clínica, ¿eh? Quiero decir que, como os decía antes, yo creo que todo el conocimiento que ahora tenemos de las emociones abre un campo de investigación súper interesante y súper relevante a nivel internacional para comprender mucho mejor todo lo que tú estás preguntando ahora específicamente, ¿no? Y ya digo, yo no tengo un conocimiento profundo respecto a qué tipos de estudios se han realizado, pero claramente me parece una línea de investigación clave y fundamental. Sí, Pues una pregunta, Inés. ¿Sí? La idea es que la gente que está mirando pueda preguntar, pero yo quiero hacer una pequeña preguntita Sí, dale. al doctor Oriol, aprovechando su expertise, ¿cierto? Psicosocial y también educacional. Es muy interesante y me gustaría como tu mirada más analítica y política de no solamente la pandemia que estamos viviendo, sino del sistema escolar que mete tanta presión en los rendimientos académicos, y un síntoma bien fascinante es que estamos pensando en aplicar el CIMSE para medir rendimiento versus todo lo que estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad del desarrollo, ¿cierto?, de las emociones en el fondo, con distintas nomenclaturas y distinciones que tú haces muy bien, en nuestro contexto escolar hoy, que está altamente sometido al rendimiento académico, sometido a lograr resultados de ciertos estándares o instrumentos estandarizados que no necesariamente están midiendo estas competencias? ¿Cómo lo ves tú cuando nos enfrentamos a leyes que a veces, en vez de desarrollar o promover competencias, castigan, ¿cierto? Expulsan chicos del sistema, que es como todo lo contrario a lo que estamos viendo en la literatura? Sí, yo creo que es muy absurdo, para mí es completamente ridículo estar hablando de las pruebas SIMSE ahora mismo con todo lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que si algo nos está enseñando esta pandemia es que tenemos que aprender precisamente a parar un poco, a ser más conscientes de lo que nos pasa emocionalmente. Fijaros que, bueno, tú, Jorge, lo sabes perfectamente, que estamos a nivel internacional con niveles de depresión, ansiedad y de acción suicida, que el otro día hablábamos de este tema adolescente, tremendamente altos, sobre todo en chicas. Sobre todo en las chicas se observa mucho más. Jonathan Haidt hizo una conferencia no hace mucho que yo vi así también virtualmente, donde él habló de que es curioso porque vemos que hay un aumento, sobre todo en el cambio generacional respecto a lo que nosotros consideramos los millennials y la generación Z. Es decir, que la generación Z ha aumentado muchísimo estos problemas de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? En un momento que estamos viendo que esto está sucediendo, significa que algo claramente estamos haciendo mal, y a nivel internacional, porque esto lo estamos viendo en los diferentes países, ¿no? Fijaros que Chile, por ejemplo, es un país donde yo he observado que se reprime mucho a nivel emocional, ¿no? Es decir, y esto no solo pasa en Chile, lógicamente, pasa en muchas culturas, ¿no? Pero cuando cuesta hablar de nuestras emociones, cuando nosotros nos acostumbramos a reprimir mucho a nivel emocional, eso tiene una repercusión directa sobre nuestra salud mental, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de habilidades socioemocionales o hablamos de aprendizaje socioemocional, a mí lo que me preocupa es que se diga, necesitamos las habilidades socioemocionales para mejorar la convivencia. Sí, eso está bien, pero no solo para eso, sino cuando estamos hablando de rendimiento académico es lo mismo. Porque fijaros que uno de los grandes descubrimientos de finales del siglo pasado y principios de este siglo es que nuestra cognición y nuestra parte afectiva está completamente vinculada en nuestra corteza prefrontal. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros regulamos emocionalmente, regulamos mediante nuestra corteza prefrontal. Si yo experimento altos niveles de estrés, mi capacidad de concentración en un aula es cero. Si yo no he desayunado de forma adecuada, si yo no he dormido las horas que corresponden, etcétera, etcétera, todo eso afecta claramente a mi rendimiento cognitivo. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque al final las emociones prevalecen claramente sobre nuestro racionamiento, es decir, nosotros somos animales que respondemos claramente a nuestras emociones. De hecho, hoy en día se dice, solo el 10% de nuestras decisiones dependen de nuestra capacidad de racionalizar, ¿no? Todo el resto de las emociones, de las decisiones, el 90% dependen de nuestras emociones. Y esto efectivamente es así. Y esto se ha comprobado además a nivel internacional. Es decir, cuando tú añades un estímulo emocional ante una tarea específica, eso te rompe completamente los esquemas.
Por lo tanto, ante una pandemia como la actual, hay que pensar que todo lo que estamos generando a nivel emocional y afectivo va a tener una repercusión muy fuerte, no solo ahora, sino en los meses posteriores. Y por lo tanto, tendremos que plantearnos el cómo somos capaces de ocuparnos primero de la salud mental para favorecer este rendimiento académico, porque hacer lo contrario no tiene ningún sentido. Pensemos que ahora tenemos niños y adolescentes que están encerrados en sus casas, lógicamente, porque tienen que estar encerrados debido a la situación, pero que todo eso tiene una repercusión importante a nivel afectivo. Fijaros la incertidumbre en la que estamos, que no sabemos qué va a pasar dentro de 2 meses. Esto para el ser humano es terrible, porque lo peor para el ser humano es la incertidumbre. Es decir, lo que le da seguridad al ser humano es saber lo que va a pasar en un futuro. No saber lo que va a pasar genera miedo y genera incertidumbre. Por lo tanto, ahí es donde nos encontramos en un terreno complejo. Y desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de la salud mental y desde un punto de vista del aprendizaje, por supuesto. Por lo tanto, sería un poco absurdo que ahora digamos, venga, vamos a dedicarnos al rendimiento académico sin hablar de lo que ha pasado, sin ayudar a poder procesar afectivamente y a darle sentido a todo lo que ha pasado. Yo me he encontrado con algunas escuelas que en el fondo la indicación que da la escuela es, bueno, mejor no hablemos del tema, ¿no? Y si no hablamos del tema, pues no existe. Eso nunca es así, porque los niños, cuando tú no hablas de algún tema, los niños construyen su propio relato. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el decir, bueno, no hablemos del tema y sigamos y ya está. No sé si he respondido a tu pregunta, Jorge. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer tiempo más para otras preguntas más del público. Sí, yo iría haciendo las últimas preguntas. Preguntan harto también por el concepto de Kamamuta en relación a si pudieses dar otro ejemplo y cómo podría relacionarse con el ego. ¿Cómo podría relacionarse con el ego? A ver, Kamamuta, si la tuviésemos que definir, a ver, Kamamuta, la definición de Kamamuta es sentirse movido por el amor. Esa es como la definición, ¿no? Pero claro, ¿qué significa eso, no? A lo práctico. Y a lo práctico lo que significa es lo que os decía antes, ¿no? Quizás la palabra que más distinguiría lo que es Kamamuta es el sentirse conmovido. Y el sentirse conmovido puede suceder en diferentes situaciones, pero siempre son en situaciones sociales y afectivamente fuertes, ¿no? Y os he puesto el ejemplo de estos niños en el que los soldados, sus padres, se van a la guerra o se van lejos y vuelven, porque yo creo que es un ejemplo clarísimo. Cuando tú ves esos videos, la mayor parte de la gente de repente se siente conmovida y tú lo ves en sus caras, ¿no? Se siente conmovida, se le caen las lágrimas, porque conectamos mucho emocionalmente con estas situaciones. Curiosamente, estas situaciones que producen el sentirse conmovido de esta forma generan cambios muy importantes a nivel cognitivo, y eso es lo interesante de esta emoción. Esta emoción es quizás la que genera o la que mueve y provoca más cambios a nivel cognitivo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto lo podríamos ver en la Teletón, no me salía el nombre ahora. La Teletón, por ejemplo, cuando nosotros vemos situaciones de familias donde lo están pasando realmente mal, donde, qué sé yo, en ese momento uno se conmueve. Y el hecho de conmoverse viendo esa situación, fijaros que automáticamente activa una actitud prosocial y sobre todo la tendencia a tener una actitud altruista o prosocial hacia las otras personas, ¿no? Eso es lo que yo creo interesante de esta emoción, porque en el fondo no lo hemos visto. De hecho, mi idea era este año, pero ya veremos si podremos hacerlo, ¿no? Pero mi idea este año era poder ver, por ejemplo, en los adolescentes, qué sucedería si inducimos Kamamuta y cómo esto favorece el comportamiento prosocial, ¿no? Yo creo que todavía necesitamos investigar más sobre esta emoción, pero claramente para mí es una emoción tremendamente interesante, porque yo creo que nos ayuda mucho a entender lo que os decía antes, la relevancia del apego y de este vínculo afectivo en los mamíferos y específicamente en el ser humano, ¿no? Que tiene que ver también con la regulación social, que hemos dicho de la importancia de los grupos para regular emocionalmente. Es decir, el ser humano es un ser social y eso lo tenemos que tener súper, súper claro. Súper. Y yo creo que para ir cerrando un poco, retomando lo que Jorge te había comentado, ¿qué sugerencias desde tu experiencia solicitan acá darías para el ámbito educacional en situación de pandemia, tanto para profesores, psicólogos, incluso los mismos apoderados que están apoyando el proceso educativo desde la casa?
A ver, yo sinceramente, ahora voy a ser un poco rupturista, ¿eh? Pero sinceramente ahora es un momento en el que tenemos que repensar el sistema educativo. Es decir, hay muchas cosas que hace mucho tiempo que no funcionan de forma adecuada. Sucede que al final, por ejemplo, cuando yo hablo con muchos docentes, etcétera, todos dicen, estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Pero nadie sabe muy bien qué significa esto del cambio de paradigma y qué implicará este cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que claramente la motivación intrínseca de los alumnos en general ha ido disminuyendo, y ha ido disminuyendo no porque los alumnos de repente ya no estén interesados en aprender cosas, sino porque las cosas que aprenden quizás cada vez están más desconectadas a su vida diaria normal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser capaces de, y estoy absolutamente convencido de que esta pandemia va a implicar que empecemos a repensar muchas cosas que se hacen dentro del sistema educativo. Fijaros que la OCDE ya hace un tiempo que está hablando de una competencia que se llama competencia global. Esta competencia se va a evaluar, primero quieren evaluarla en Europa y luego la quieren evaluar en el resto de países, pero es una competencia que tiene que ver con el ser capaz de trabajar, por ejemplo, con personas que son de otra cultura, completamente diferente a la tuya, y sobre todo el ver la parte positiva de eso, ¿no? Es decir, no solo el aceptar a la otra persona porque es diferente a ti, sino el entender que el que sea diferente a ti es una ventaja desde un punto de vista grupal, incluso desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Y fijaros que para mí eso es fundamental, porque si vivimos en un mundo global, lo que no tiene sentido es que cada vez aumenten más estos nacionalismos que vemos en las diferentes partes del mundo y cada vez de alguna forma nos cerremos más en nosotros mismos, que es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos a raíz de que está Donald Trump como presidente, y nos cueste más de poder ver la cooperación, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? De poder ver cómo somos capaces a nivel internacional de poder favorecer o evitar los desastres ecológicos que ya se están produciendo fruto del cambio climático, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a generar, y no sé si hacia allá va a ir el mundo, pero yo tengo la sensación de que quizás sí, tenemos que empezar a generar una conciencia más global de las cosas si realmente entendemos que vivimos en un mundo globalizado. Si no, volvamos otra vez a como vivíamos antiguamente, que eran pequeños grupos, con nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Pero si estamos viviendo en un mundo global, tendremos que tener una conciencia más global de determinados temas. Y yo creo que el sistema educativo claramente tiene que hacer un cambio hacia allá. Y fijaros que lo que a mí me sucede, y muchas veces yo hago la reflexión, es que digo, claro, ¿por qué existe el sistema educativo? El sistema educativo existe porque existen sociedades. Es decir, el sistema educativo existe porque necesitamos transmitir valores culturales, normas sociales, etcétera, etcétera. Y parece que el sistema educativo se ha alejado completamente de eso. O sea, ahora hablamos de la importancia del lenguaje, de las matemáticas, que la tiene, cuidado, pero toda esa otra parte que tiene que ver con el comportamiento social, con que en el fondo el sistema educativo me ayuda a entender cómo funciona la sociedad para moverme dentro de la sociedad, resulta que todo eso lo hemos dejado a un lado completamente. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que eso es lo que ha ido provocando que cada vez el sistema educativo esté como más alejado de la realidad y lo observamos, incluso yo lo observo en la universidad, no sé si Jorge coincides, que uno podría decir, bueno, hay una desmotivación de los estudiantes cada vez más alta, ¿no? Con las carreras o con lo que sea. Pero bueno, porque al final cada vez les genera menos sentido lo que estamos haciendo, porque hay una ruptura entre lo que está pasando socialmente, que además cada vez es más rápido, lo que está pasando socialmente va a una velocidad muy rápida y sin embargo el sistema educativo es muy parecido al mismo sistema educativo que teníamos hace 50 años atrás. Algo claramente no funciona de forma adecuada. Perfecto, muchas gracias. Jorge, no sé si tú quieres cerrar o decir algo. O sea, yo creo que hay que agradecer un montón, creo que estuvo notable la presentación del doctor Oriol, acotada, precisa, asertiva, contextual, ¿cierto? A lo que estamos viviendo todos, pero con alturas de mira, pensar, ¿cierto?, que hemos avanzado, que hemos logrado ir descubriendo y hacia dónde van futuras líneas de investigación. Él comparte ahí su correo electrónico, me imagino que pueden mantener contacto con él. También estamos con hartas ideas de armar proyectos de colaboración conjunta de investigación, por lo tanto, quienes sigan lo que pasa con el doctorado y líneas de investigación del doctorado, vamos a seguir contándoles resultados de futuros trabajos en relación con esto, ya que como
aportamos nosotros específicamente, ¿cierto? Es cómo contribuimos en investigación y en la formación de futuros investigadores e investigadoras en la materia. Entonces, agradecer enormemente a ti, Xavi, eres un hombre No, muy vosotros. ocupado, haces un montón de cosas, entonces regalarnos este espacio de tu tarde se valora enormemente. No, vosotros, Sí, muchas gracias. O sea, yo creo que estos espacios son siempre súper interesantes para poder reflexionar y más ahora, porque yo creo que es un momento muy relevante para que hagamos reflexiones profundas de verdad. Y es lo que me gustaría, ¿no? Que seamos capaces de ver más allá, ¿no? Del simplemente el después de la pandemia. Es decir, que seamos capaces de intentar pensar qué cambios de verdad tenemos que generar a nivel social y global para poder, de alguna forma, afrontar todos los cambios sociales que estamos viendo y la situación a nivel mundial que existe hoy en día. sí, muchas gracias. Y bueno, gracias también a todos los participantes que nos acompañaron durante la presentación hoy. Y los invitamos también a ver nuestros otros coloquios y actividades abiertas a la comunidad. Gracias, Jorge. Gracias, Xavier. Que estén bien todos. A cuidarse todos. Realmente. Sí.